Guillermo Lasso llega al poder con el membrete de demócrata y la promesa principal de un gobierno libre de corrupción. Entre sus promesas de campaña más importantes está la de la creación de vivienda, la creación de empleo, las bondades de un gobierno con una política liberal bien llevada. ¿Guillermo Lasso ha sido el peor presidente de la historia? Aquí lo veremos. Bienvenido a Cultura Derecho. Lasso llega al poder tras triunfar con un discurso en el Ecuador de reencuentro, un gobierno en el que se eliminarían las divisiones políticas y en el que todos nuevamente volveríamos a construir el Ecuador, tras un gobierno de Lenín Moreno que ya se consideraba en sí un fracaso. Es cierto en verdad que Lasso hereda muchos problemas de anteriores gobiernos, los cuales ya traían al Ecuador una grave crisis política, una grave crisis social, una crisis económica y además los efectos de una pandemia que afectó a la economía a nivel mundial. Hasta ahí Lasso estaba perdonado. Con estos antecedentes, Lasso inicia su gobierno y llega al que sería probablemente el único éxito de su gobierno, la vacunación. En efecto, Lasso inicia de buena manera campañas a nivel nacional y alianzas a nivel internacional, primero que nada para la obtención de vacunas, y posteriormente una organización bastante aceptable con respecto al gobierno anterior para que todos los ecuatorianos nos vacunemos. Y además, presenta esta vacunación como la base de lo que será la construcción económica del país, porque en efecto, hasta ese momento, nadie podía trabajar con una relativa normalidad. Los problemas de Lasso empiezan en lo económico cuando tiene que adoptar un compromiso al que el anterior gobierno de Lenín Moreno había llegado con el FMI, el de reducir el déficit fiscal del Ecuador. El déficit fiscal es un concepto que abarca la diferencia entre los ingresos y egresos del sector público. Este concepto entiende también al sector público consolidado como el sector público no financiero y al gobierno central. En definitiva, es la diferencia entre ingresos y egresos del Estado. Se trata del resultado negativo en contra que tiene el Estado en sus cuentas. Entonces Lasso, con lo que muchos afirman es mentalidad de banquero, se dedica a llenar las arcas fiscales del Estado y se vuelve prioridad del Estado y del gobierno nacional el cumplimiento de este compromiso con el FMI. Por ende, reduce el gasto público, carga a la clase media con nuevos tributos y desde luego recorta el tamaño del Estado. Es verdad que Lasso logró reducir la deuda pública y ganarse en cierto sentido el favor de algunos mercados internacionales, pero muchos economistas afirmaron que no podía ser prioridad del Estado esto en la época y en el momento que vivía no solo el país, sino el mundo, la pandemia, cuando más dinero se necesitaba en el circulante. Aquí afectó además muchísimo a la clase media. Si pagabas más impuestos, ya sabes a quién le tienes que agradecer. Uno de los membretes más grandes de la campaña de Lasso fueron 1 millón de empleos en 4 años. Según el mandatario, hasta la fecha ha creado 500,000 empleos. Sin embargo, las cifras del INEC dicen otra cosa. Apenas 270,000 empleos se han creado en lo que va del año 2021 hasta el 2023 y apenas el 34% de los ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Más de la mitad de los ecuatorianos se encuentran en el desempleo o en la informalidad. Pero tú cuéntanos en la realidad. ¿Crees que hay empleo en el país? ¿Tú tienes empleo? ¿Y crees que estos empleos son bien pagados? Cuéntanos en los comentarios. Lasso presentó reformas de ley a la Asamblea para flexibilizar el mercado laboral, lo que supuestamente iba a generar más contratación y por ende más empleos. Es verdad que Lasso no tenía una relación muy buena con la Asamblea, lo que impidió que estos proyectos vean la luz. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que varios de los proyectos que Lasso presentó en su articulado presentaban regresión de derechos, regresión que nuestra Constitución prohíbe. Te pongo un ejemplo. A los trabajadores no se les puede quitar los derechos que ya se han ganado y que ya están expresos en la ley. Por ejemplo, que a ti te contraten el día de mañana y no te paguen el 13º sueldo. Esa es una regresión de derechos porque te están quitando algo que en la ley el trabajador ya tenía ganado. Ahora vamos a hablar de la que sin duda es la estocada final del gobierno de Lasso, la inseguridad. Sin duda como un reflejo de una crisis económica y social que el Ecuador vive por años y que se acentuó en la pandemia y por supuesto en el gobierno de Lasso, empezamos a crecer muchísimo en índices de delincuencia, tanto en las cárceles como fuera de ellas. Hay una sabia frase que dice que las cárceles son el reflejo de las calles, y eso es lo que pasó en el Ecuador, y está pasando. Muchos incrédulos pensaron que las matanzas que se daban en las cárceles ante la pugna de poderes entre varias bandas
no iba a salpicarnos a la sociedad en general, pero en realidad pasó todo lo contrario. Después de meses y meses de descontrol en las cárceles, el Ecuador empezó a crecer en un altísimo índice de sicariatos, asesinatos, robos y delincuencia en general que ahora afecta a todos los ecuatorianos. Nadie se ha salvado de esto. El Ecuador pasó de ser un país de paso del narcotráfico a ser una verdadera central de operación. Aquí en el país las bandas más grandes son los Lobos, los Choneros y los Tiguerones, pero trabajan para carteles como el de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación que vienen desde México. Esta pugna de poderes convirtió al Ecuador en un mar de sangre. Según datos de la Policía Nacional, más del 80% de muertes violentas que se producen en nuestro país son causadas y provocadas por la pugna de poderes entre estos grupos delincuenciales. Y muchos podrán preguntarse, ¿por qué esto es culpa del gobierno? En realidad, el gobierno es el encargado de dar seguridad y el presidente de la nación es además quien maneja la policía y el ejecutivo. Por ende, su falta de capacidad también nos tiene donde estamos a todos los ecuatorianos. Carolina Andrade Quevedo, secretaria de Seguridad de Quito, afirmó en una entrevista para France 24 que ya se sabe que 5.400 millones de dólares aproximadamente maneja la economía criminal y que de estos 2.100 millones aproximadamente se quedan en la economía ecuatoriana. Están infiltrados. Por la economía dolarizada del Ecuador es más fácil para el narcotráfico lavar su dinero aquí. La muerte cruzada. Seguro en este punto todo el mundo sabe qué es la muerte cruzada, pero si tienes algunas dudas sobre este proceso, te invitamos a ver nuestros videos más detallados. Para muchos, la muerte cruzada decretada por Lasso es un acierto. Sin embargo, hay que decir que lo hizo en un contexto bastante contraproducente para él, porque lo hizo para evitar una casi inminente destitución por un juicio político que la Asamblea había iniciado en su contra. Esto se vuelve más grave cuando sabemos que los juicios políticos se iniciaron por escándalos de corrupción. Casos como el de Cherres o el de Petroecuador, que aún no han sido esclarecidos, nos dejan en la memoria que el membrete de cero corrupción en este gobierno se cae al piso. ¿Pero qué cumplió Lasso? Hemos analizado las cifras del empleo y el desempleo, y esa promesa no se ha cumplido. Con respecto a las viviendas, ofreció 200.000 viviendas para personas con necesidad y hasta el día de hoy se han entregado solo 10.481 viviendas según datos oficiales. Los beneficios tributarios para emprendedores y la flexibilidad laboral de la que habló en campaña no se pudo lograr por su incapacidad de gestionar políticamente una reforma. De la inseguridad ni hablemos, tiene al país teñido de sangre, con miedo, en donde incluso un candidato a la presidencia que estaba cuidado por el gobierno y la Policía Nacional fue víctima del sicariato. ¿Pero qué país le deja Lasso al nuevo mandatario? Sí, un país en que se ha reducido la deuda pública, se ha reducido el déficit y con una proyección económica superior a la mayoría de países de la región. Pero también nos deja un país sumido en el miedo, la desesperanza, la inseguridad, con una sociedad más rota y polarizada que nunca. Todo por su incapacidad, su inoperancia, tanto de gestionar política como de encontrar soluciones. Un gobierno en el que los ministerios ni siquiera han podido gastar todo su presupuesto. Es decir, ministerios en donde ha sobrado la plata, cuando al Ecuador le sobran las necesidades. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que Lasso se gana el título del peor presidente de la historia? ¿O crees que han habido peores? Déjanos los nombres que consideres en los comentarios y hacemos un video analizando su presidencia. No te olvides, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Yo soy Cristian Balseca, esto es Cultura Derecho, nos vemos en un próximo video.